Entonces, pues bueno, vamos a hablar entonces un poquito de esto de la producción de vacunas. Ujú. Y pues bueno, una cosa importante que tendremos que decir es que hay diferentes tipos de vacunas. ¿Qué vacunas ustedes conocen? No me refiero a vacunas, por ejemplo, contra influenza, vacunas contra paperas. Me refiero como a las diferencias en su composición, en su mecanismo de acción. Como las de virus atenuado. Ajá, por ejemplo, de virus atenuados, Puede ser completas e incompletas. completas o incompletas, ajá, que bueno, no es precisamente ese nombre, pero sí, esa es la idea, que al final pues es lo que importa, ¿no? Que tengamos la idea. Ujú. Se pueden clasificar como unitarias y subunitarias, ¿no? Ajá, que es un poco lo que decía ahorita, ¿no? Completas o incompletas, pues más bien justamente son las subunitarias. Subunitarias quiere decir que van a ser solamente una porción del microorganismo, o bueno, en este caso del virus, ¿no? Porque pues obviamente lo estamos enfocando a nuestra materia, a virus. Ujú. Entonces sería solamente una porción del virus, entonces esas serían vacunas subunitarias. Y si estamos hablando del virus completo, pues sería una vacuna unitaria, ¿no? ¿Qué otras tenemos que ustedes También conocen, hay que ustedes de, recuerdan? eh, ay, ¿cómo se llama? De virus inactivado. ¿De virus qué, perdón, Brittany? ¿Inactivado? De virus inactivados, que son virus completos al final, pero que ya no tienen esa capacidad infectiva. Efectivamente, virus inactivados es otra opción. ¿Alguna otra opción? ¿Algo más que recuerden? También hay unas que creo que se llaman quiméricas, ¿no? Vacunas quiméricas. Ujú. ¿Y qué significa eso de quiméricas? Era como la fusión de, bueno, por ejemplo, en proteínas era la fusión de dos proteínas. Ujú. Pueden hacer fusiones de dos proteínas. En realidad pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Para producir vacunas. Y entonces, en realidad, pues bueno, imagínense, si queremos hablar de producción de vacunas, pues entonces ustedes ya podrán empezar a darse cuenta que incluso depende del tipo de vacuna, pues va a ser la producción. Entonces, ¿están de acuerdo que pues en realidad para esta temática, pues podríamos tener un montón de clases, ¿no? Primero, obviamente, empezar por los tipos de vacunas, después seguir por cómo se produce tal o cual vacuna, muchos, además, cuestiones de parámetros de control y todo esto, ¿no? Entonces, pues definitivamente podría ser un tema muy extenso que, pues bueno, nosotros en realidad vamos a ver resumido. Y entonces, pues a mí me gustaría que no perdamos de vista, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de ponernos una vacuna? De que se produzca una vacuna y no la pongan pues ahí en el brazo o en tomada, no sé, ¿no? La generación de anticuerpos. Un objetivo muy importante es la generación de anticuerpos, ¿no? Y como justo comentábamos hace rato, pues sí es de gran importancia y te puede dar un panorama muy importante o incluso decisivo, ¿no? De si una vacuna es efectiva el medir, por ejemplo, la cantidad de anticuerpos neutralizantes que se están produciendo en una vacuna, porque pues obviamente tú lo que quieres es que mediante esa vacuna el organismo reconozca a un agente dado, a un agente infeccioso dado, y entonces después lo pueda reconocer. ¿Y cómo lo va a poder reconocer? Pues generando anticuerpos, ¿no? Para que ahora el sistema inmune pues lo elimine con mayor facilidad. Pero también recuerden que en el caso de los virus, una cuestión muy importante es la inmunidad celular, ¿no? Y muchas veces la inmunidad celular a veces no es tan fácil de medirla y a veces también por eso no se hace, ¿no? Porque de repente pues tienes que hacer varios ensayos para realmente medir
si los linfocitos citotóxicos se están activando o cosas así, ¿no? Entonces, pues realmente esa sería una cuestión bastante compleja que de repente no se hace para evaluar las vacunas, pero pues es importante, ¿no? Muchas veces, como ahorita comentábamos, es posible que tú tengas ya un título de anticuerpos bajo y a lo mejor eso, pues uno pudiera pensar inmediatamente, bueno, la efectividad de la vacuna ya no es tan buena, ¿no? Y en efecto, el hecho de que tengas una cantidad de anticuerpos bajos, pues quiere decir que tal vez tu cuerpo no está así como tan listo. Pero a lo mejor también estamos perdiendo de vista que puede estar teniendo otros mecanismos, ¿no? Que a lo mejor, sí, a lo mejor yo no estoy produciendo una cantidad de anticuerpos muy elevada, pero si al final, cuando, como decía Ismir, ¿no? A mí cuando me echen el coronavirus, pues ahora sí, mi respuesta inmune se encienda y al final eso es lo que te va a decir que la vacuna fue efectiva, ¿no? Obviamente, pues no es ético hacer ese tipo de experimentos que en realidad serían ya los experimentos que de verdad te estarían corroborando, ¿no? Que esa vacuna es efectiva. Pero obviamente también una forma a lo mejor un poco indirecta de medir si la eficiencia de una vacuna es lo que tú esperas, pues a lo mejor no es necesariamente diciendo, pues este grupo de personas vacunadas, échenles el coronavirus y entonces probamos que es efectiva, ¿no? O bueno, el virus que sea. Ahorita dijimos coronavirus, pues porque es lo que está de moda, ¿no? Pero puede ser el virus que sea, ¿no? Pero bueno, pues sí lo puedes medir como hemos revisado, por ejemplo, en muchos casos en teoría, ¿no? Que de repente pues evalúan, bueno, cuál es la incidencia de una enfermedad antes y después de la vacunación. No solamente la incidencia, también la gravedad, porque a lo mejor dices, pues aparentemente los casos de rotavirus no han bajado o sigue habiendo muchos niños con rotavirus. Sí, pero si hay menos niños hospitalizados por rotavirus y menos niños que mueren por rotavirus, pues al final eso es una cuestión importante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a entrar un poquito más en el tema y vamos a ver, ¿no? ¿Por qué luego nos metemos acá con vacunas contra la COVID? Pues porque está de moda y a mí me gusta estar a la moda. No solo eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en este cuadro, ¿no? ¿Qué ven ustedes? Tenemos diferentes tipos de vacunas, incluso, por ejemplo, aquí las banderitas, ¿no? De los países que las producen. Acá, bueno, esta tablita me encontré así como de las muchas tablas que están circulando, ¿no? Incluso no tengo así como una referencia como decir, ay, pues este es del artículo fulano, pero bueno, creo que nos sirve para ejemplificar, ¿no? Que incluso entre diferentes vacunas puede haber diferente efectividad, diferente forma de conservación, diferente forma en la que estas vacunas se aplican. Pero, por ejemplo, aquí, donde dice tipo, ¿qué ven aquí en donde dice tipo? Tiene que ver con algunas cosas que ahorita ya mencionaron de tipos de vacunas. Por eso les puse esta tabla. Es la composición de las vacunas, ¿no? Ajá, es la composición de las vacunas, ¿no? Y justamente ustedes no mencionaron estas. Ustedes mencionaron de virus atenuado, ustedes mencionaron incluso por ahí algunas cosas de quimeras, ¿no? En donde, por ejemplo, teníamos un cacho de una proteína y otra proteína que también se usa, se hace mucho. Vacunas de subunidades. Al final, incluso una vacuna quimérica también se podría decir que es una subunidad, ¿no? Si tú estás al final poniendo una proteína del virus, aunque tenga también, por ejemplo, una parte de otra proteína o de otro virus o qué sé yo, pues al final tú lo que le estás poniendo al paciente es una proteína, ¿no? Y estas, por ejemplo, estas que están ahorita de super moda y de las que todo mundo habla y toda la gente, ay, pues ¿cuál te pusieron? Pues a mí la de Pfizer y a mí la de AstraZeneca y a mí la de Moderna. Em, ¿Cuál es la composición de esas vacunas? ¿Qué dice ahí? ¿Qué son? mRNA. Son de RNA mensajero unas, De vectores virales. de vectores virales otras, ¿no? ¿Y qué quiere decir Profesora, eso? A ver, ajá. pero justamente esta de Sputnik 5 podría ser una vacuna quimérica, ¿no? Porque emplea adenovirus y inserción del gen de la proteína de COVID. Sí,
Aquí no se las están poniendo, no sé por qué en este cuadro, pero me encontré varios cuadros así. Yo creo que son cuadros un poquito viejitos, cuando se decía que incluso la de Sputnik no decía cuál era su composición y cosas ahí que, bueno, digo, obviamente también luego por cuestiones políticas, pues también hay muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, dejando esos temas aparte, ¿no? Aquí una cuestión interesante, pues es justamente esto que los vectores víricos son también quimeras. Hace rato decían un ejemplo muy específico, ¿no? Una cuestión muy específica que a lo mejor tomas una proteína y le pones un pedazo de otra. Acá es más o menos lo mismo, pero diferente. Aquí tomas un virus y le quitas un gen y le pones el gen de otro virus, ¿no? Entonces esos son los vectores quiméricos, digo, los vectores víricos, ¿no? También en realidad pues podría decirse quimeras, pero bueno, más bien se les llama vectores virales, ¿no? Porque más bien la idea de estos, más que hacer una proteína mezclada, que sí sería una quimera propiamente dicho, aquí más bien lo que se trata es que simplemente este virus sirva como acarreador, por decirlo así, de algún gen del virus de interés. Ujú. Generalmente estos genes de interés pues van a ser genes, por ejemplo, de la envoltura o genes de la cápside de otros virus, que entonces ahora este virus, este vector, no es necesariamente que lo vaya expresando, pero sí lo lleva en su genoma para que una vez que este virus entra a la célula, ahora sí, la célula esté expresando esa proteína del virus de interés. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ahorita a lo mejor va a quedar claro porque vamos a analizar, yo espero que nos dé tiempo de analizar, pues, punto por punto, pues, cuál serían los mecanismos de acción de estas proteínas, ¿no? Digo, de estas vacunas. ¿Sí? Pero bueno, de entrada quise empezar también con esto, pues, para que vean, ¿no? Que definitivamente eh, si bien en general el objetivo de todas las vacunas es inducir una inmunidad previa e inducir una inmunidad que no necesariamente o que no te va a producir la enfermedad, como decíamos hace rato con la profesora Pau, pues la idea es justamente esa, ¿no? Pero no todas van a funcionar exactamente igual. Entonces también es importante saber el tipo de vacuna que vamos a tener, no solamente pues para decir cómo se va a producir, que pues a lo mejor sería ahorita como el punto más importante de la clase, porque pues estamos hablando de producción de vacunas, pero pues también de repente, ¿no? Para justo saber qué tipo de complicaciones o qué tipo de efectos pudieras tener con la vacuna, como justo decíamos hace ratito. O sea, si de entrada a ti te ponen una vacuna que es de un vector viral o de un RNA mensajero, si nosotros ya sabemos cuál es el mecanismo de acción de esta vacuna, pues difícilmente vamos a decir, ¿no? que estas vacunas son capaces de producir la enfermedad. No, con esto no quiero decir que obviamente no tengan complicaciones, que obviamente a lo mejor incluso puede haber otros fenómenos, pero bueno, saber hasta qué punto los puede haber, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver entonces. Ay, aquí no les quité esta parte, pero bueno, ni se ve. Me pongo acá y ni se ve. Ah. Bueno, ¿cuáles son las vacunas que, por ejemplo, ahorita tenemos generalmente contra la COVID? Pues básicamente hay de tres tipos, ¿no? RNAs mensajeros, que puede ser, por ejemplo, la de Pfizer, BioNTech, la de Moderna, la de CureVac, de vectores virales, que son, por ejemplo, AstraZeneca, Janssen, y, por ejemplo, de virus inactivados, ¿no? Que es la de Sinopharm. Ujú. Entonces, pues también una cuestión importante es que, bueno, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, a lo mejor si alguien tiene otra cuestión o se me está escapando por ahí algo, hasta donde yo sé, realmente ahorita no hay vacunas contra la COVID que sean de virus atenuados, ¿no? Creo que por ahí vi que hay algunas que están en ensayos clínicos, pero hasta donde yo sé, pues todavía tampoco están autorizadas. Que esas, como decíamos hace rato, las vacunas atenuadas sí pudieran llegar de repente a producir la enfermedad. Ujú. Y pues ahorita vamos a ver por qué.
Aquí tenemos un esquema que, bueno, yo creo que aunque está pues relativamente pequeño, creo que nos alcanza a describir perfectamente o adecuadamente pues cuáles son los mecanismos de acción pues de todas las vacunas, ¿no? Y pues bueno, aquí también de nuevo, ¿no? Como que lo enfocan mucho al SARS-CoV-2. Y entonces, vamos a empezar con las vacunas atenuadas. ¿Cuál es la composición de estas vacunas atenuadas? Bueno, ya más o menos lo dijeron, pero para que quede ahorita el punto. Claro. ¿Qué son las vacunas de virus atenuados? Son virus a los que se les ha realizado varios pases con el objetivo de disminuir su virulencia a tal grado de que ya no produzca la enfermedad. Exactamente, ¿no? Son virus, en realidad los puedes producir de diferentes maneras. Puede ser que se hagan varios pases, esa es una manera muy común, hacer como diferentes pases en diferentes células o incluso de células animales, de animales a células, a veces incluso cambiar esas condiciones, pues puede favorecer, ¿no? Pero sí, generalmente son virus a los que se les hacen diferentes pases, justamente para que estos virus, si nosotros recordamos la clase que habíamos tenido de evolución viral y de estos procesos, y recordamos estos procesos de selección, al final lo que nosotros hacemos cuando estamos produciendo una progenie viral, por ejemplo, en un cultivo celular y luego lo pasamos a un animal, estamos ahí metiendo una presión de selección en donde vamos a seleccionar pues un montón de mutantes. No necesariamente estamos garantizando que esas mutantes o esas mutaciones finalmente van a conducir a un virus atenuado, pero obviamente entre más presiones de selección nosotros pongamos, pues va a ser más fácil que nosotros generemos mutantes. Y como ya bien dijimos, ¿no? Como así como hacíamos el ejemplo de eso de los papelitos, de ahora tú elige qué característica quieres y búscalo. Entonces después se hace eso, ¿no? Tú pones tus virus a mutar muchas veces por pases sucesivos en unas células que normalmente no se propaga tan fácilmente, o a lo mejor lo vas cambiando de una especie y otra para inducir esa variabilidad, que en realidad no es que ahora lo varíes más bien como pones presiones de selección muy fuertes, pues vas a estar seleccionando ahí diferentes poblaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes de repente encontrar que entre todas esas variaciones, pues tienes ahora un virus que es menos virulento. Y eso es lo que vas a hacer. Otra cosa es hacerlo ya totalmente direccionado y entonces tú decir, ah, pues si yo sé que, por ejemplo, el SARS-CoV-2, su proteína Spike, por ejemplo, si yo le muto tal porción, pues ahora va a entrar con mayor dificultad o ya no se va a unir de la misma forma al receptor, o a lo mejor no le mutó la spike, a lo mejor digo, bueno, si la polimerasa es una proteína importante en el ciclo de multiplicación del virus, pues ahora yo le muto directamente esa polimerasa y ahora la voy a hacer menos eficiente para que este virus, en lugar de producir los miles y miles de millones de copias que produce normalmente de una o de varias células, pues ahora me produzca poquitos, ¿no? Entonces también esa podría ser otra forma, que uno ya por técnicas de biología molecular y totalmente dirigidas, pues tú digas, ah, pues voy a proponer o voy a quitarle esta región o voy a ponerle esta otra para que ahora el virus sea atenuado, ¿no? Entonces, en realidad ahí tienes esas dos posibilidades, pero pues el objetivo es el mismo, ¿no? Que este virus ahora sea menos virulento. Y entonces, ¿cómo es que este virus va a hacer su mecanismo de acción? ¿Cómo es que nos va a producir esa inmunidad que tanto deseamos, esa inmunidad protectora? Pues su mecanismo de acción va a ser bastante semejante al nativo, ¿no? Sin embargo, pues obviamente ya no van a existir factores de virulencia que hagan que se desarrolle la enfermedad. Ay, exactamente, Carlos. Aquí el mecanismo de acción es
así tal cual, como lo dijiste, así como el virus nativo, pero ahora pues va a ser menos eficiente, ¿no? Y entonces este virus lo que va a hacer es venir e infectar aquí a mi célula huésped, aquí está, ¿no? Sí, incluso se va a unir al receptor, va a empezar la replicación viral. Y pues la idea es que cuando haya esta replicación viral, que pues en teoría debe ser más suavecita, ¿no? A lo mejor, si les digo, si aquí producía 1000 copias de virus, ahora que produzca 100, ¿no? Entonces, o que ya no produzca algún factor de virulencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, ay, ¿dónde está mi cursor? Esta multiplicación dentro de esta célula, eso es lo que va a hacer que ahora los cooperadores induzcan, ¿no? La producción de los citotóxicos, que estas células presentadoras de antígeno los reconozcan y entonces activen aquí a los CD4, se produzcan las células de memoria, se produzcan los anticuerpos, estos anticuerpos neutralicen a los virus. Entonces, esto es justo todo lo que tú quieres iniciar al hacer esta replicación y pues la idea que esta replicación, esta multiplicación viral sea muy baja o a lo mejor que los virus que salgan aquí difícilmente puedan infectar a células de al lado para que pues la enfermedad no se extienda, pero sí me encienda toda esta respuesta inmune. Entonces, así es como funcionan los virus atenuados. Ahora vamos con los virus inactivados. ¿Qué quiere decir que un virus está inactivado? Para empezar. Alejandro, Jefferson, Isa, Capi, Airiana, Itzel, Karen. ¿Qué es un virus inactivado? Ay, no estoy muy segura, pero creo que como que van a perder la propiedad de causar la infección. No estoy segura. Sí, exactamente. Ya son virus que pierden así totalmente la capacidad de infección. Aquí ya no es de que, pues entraba y a lo mejor ahora producía menos copias o ya no generaba una cierta proteína que lo hacía ser persistente o ya no generaba, por ejemplo, ¿se acuerdan? En el caso de rotavirus, ¿no? Esta proteína NSP4, pues a lo mejor tú podrías pensar, pues ahora es un virus que ya es deficiente, por ejemplo, en esa proteína y pues ya no nos modifica todos esos canales de calcio, la célula ya no pierde esa capacidad, no sé, alguna cuestión, ¿no? Aquí ya de plano este virus no se va a poder multiplicar. ¿Y cómo le hago para que este virus ya no se multiplique? Ya, pierda totalmente esa capacidad. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacerlo? A través de un tratamiento físico-químico como, no sé, desnaturalización térmica, tal vez. Exactamente, puede ser así tan sencillo como que este virus lo pongamos a calentar. Y entonces, estas proteínas que, por ejemplo, tenía para hacer la entrada, pues ahora ya no van a ser funcionales. Y este virus ya va a perder totalmente esa capacidad de infectar. Entonces puede ser por cuestiones físico-químicas, claro. Bueno, físicas, calor, incluso con luz ultravioleta, por ejemplo, también puedes inactivar a los virus, ¿no? La luz ultravioleta, acuérdense que en realidad no daña a las proteínas, pero sí daña al material genético. Entonces, si al final a lo mejor tú dices, bueno, este virus, sus proteínas no están tan dañadas o están incluso intactas, pero si el genoma ya no es funcional, ya está todo roto o está todo mutado, pues al final este virus a lo mejor todavía incluso puede llegar a entrar, puede llegar a fusionar todavía aquí sus membranas o cuestiones así, pero una vez que el genoma se ha liberado al citoplasma, pues simplemente no va a tener más que terminarse de degradar porque ya no es funcional. Entonces, en ese sentido también podría ser un virus inactivado, ¿no? Otros métodos que se utilizan para inactivar
virus, pues por ejemplo es con formol, ¿no? Con formaldehído, que son sustancias orgánicas cuyo papel es pues justamente desnaturalizar las proteínas. Ujú. Entonces, pues esa podría ser. Incluso también lo pueden hacer con detergentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de virus envueltos, pues si tú al final le quitas la membrana y solo te quedas con las proteínas de la cápside, pues también ya puedes tener un virus inactivado. Claro, ahí la desventaja de, por ejemplo, utilizar detergentes es que en realidad te estás llevando también como que esa capa que podría ser más inmunogénica, ¿no? Y entonces a lo mejor en ese sentido, pues no sea tan buena idea. Pero lo que sí se ha utilizado mucho es, por ejemplo, formaldehído. Ujú. O con métodos, como decía su compañero, ¿no? Por calor y así. Entonces, pues ya simplemente inactivas al virus. Ajá. Ay, sí, ahorita te pongo cremita. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo es que actúan estos virus inactivados para encender toda esta respuesta inmune? Si ya no se replican aquí. Porque pues esa es la idea, ¿no? Que ya no se repliquen. Entonces, si ya no se van a replicar, si ya no van a presentarse aquí con el MHC1, si ya no lo van a ver las células presentadoras de antígeno, ¿cómo le hacen estos virus para inducir inmunidad? Buena pregunta, ¿no? A lo mejor se tiene que potencializar la poca mm, antigenicidad que puede provocar, ya sea con algún adyuvante o que lo administren con varias dosis. Exactamente, una cuestión aquí importante es que muchas veces pues sí se necesitan algunas dosis extra, ¿no? Para esto o se necesita utilizar un adyuvante, ¿no? Que genera aquí un cierto daño. Pero pues entonces de todas formas, ¿no? O sea, tú le pones acá el adyuvante y ¿qué pasa? ¿Cómo es que este virus inactivado que no va a inducir esta replicación va a poder encender estos mecanismos? O sea, el uso de adyuvantes, pues obviamente ayuda, porque al final estos adyuvantes lo que van a hacer es justamente llamar aquí a todas las células, por ejemplo, que tienen que ver con la inflamación, porque pues al final estos adyuvantes pues son irritantes, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, tú aquí tengas un daño en una región del cuerpo, bueno, si te lo inyectan acá en el brazo, pues ahí la idea del adyuvante es justamente generarte también un daño para que lleguen todas las células que tienen que ver con la inflamación y todo esto. Pero, ¿y el virus qué hace? ¿O cómo es que funciona esto? Porque sí funciona. Tan funciona que ha habido muchas muchas vacunas de ese tipo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la historia y decíamos que Salk, justamente también muchos le decían, pues tiene que haber infección para que, y el virus se tiene que desarrollar dentro del organismo para que pues pueda haber esta respuesta inmune, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en estos virus que yo les decía que a lo mejor lo que pasa es que su material genético está dañado, pero todavía de alguna forma a lo mejor pueden llegar a entrar a la célula, incluso a fusionar sus membranas, ¿no? Por ejemplo, con la célula. O incluso a lo mejor todavía pueden de repente pegarse a la célula e inducir una endocitosis, como se acuerdan que sucedía en el caso de algunos virus desnudos, incluso algunos virus envueltos, como influenza, también primero tienen que generar una endocitosis. ¿Qué es lo que pasa en esos endosomas?
A ver, Bárbara, ¿quieres comentar algo? Iba a decir que era lo de las especies reactivas del nitrógeno, creo, ¿no? Y no sé si eso también tenga que ver de la mano con lo de, pues, la forma de acción de ese tipo de vacunas. Pues obviamente sí, pues al inducir estas endosomas también va a haber muchas especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, que pues obviamente pueden ahí causarle un daño a la célula. Ese daño pues lo van a ver obviamente estos macrófagos, estos citotóxicos y eso puede ser una llamada, ¿no? Ahí. Pero pues de todas formas ahí estas especies no serían algo específico, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo es que después el organismo, porque aquí la idea de la vacuna es que lleguemos a esto, ¿no? A inducir esta presentación específica de antígenos y producir células citotóxicas por un lado y antígenos por el otro y obviamente dejar células de memoria. Entonces, forzosamente necesitamos ahí la presentación de antígenos. Recuerden que en el endosoma, pues justamente, pues va a haber muchas enzimas, va a haber pH ácido, y si este virus ya no se puede multiplicar, pues ¿qué es lo que va a pasar con él? Pues más bien se va a degradar. Ahí todos sus componentes, todas sus proteínas, pudieran llegar a ser presentadas por el MHC1. Ujú. Entonces, en ese sentido, pues obviamente no vas a tener un montón de proteínas como sucede cuando el virus entra y se generan un montón de copias de sus proteínas, ¿no? No va a ser el mismo nivel, pero sí pueden llegar a inducir esa parte. Pero vean acá, por ejemplo, mi cursor. Acá, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo este macrófago con este virus? Fagocitándolo. Exactamente. Entonces, no necesariamente o no solamente se puede inducir la presentación de antígenos por el MHC1 con las células infectadas. También es posible que estas partículas inactivadas que de alguna manera están entrando aquí y como bien decían, si a lo mejor nos estamos ayudando de un coadyuvante o de alguna sustancia que está favoreciendo que acá lleguen todas estas presentadoras de antígenos, lo que estamos haciendo es llamarlas. Las presentadoras de antígeno llegan y acá se encuentran a las partículas virales inactivadas. Las presentadoras de antígeno no dicen, ay, no, tú no estás vivo, no te engullo, ¿no? O sea, las presentadoras de antígeno van a tomar ahí todas las moléculas que puedan, incluidas estos virus inactivados, al degradarlos dentro de ellos, y además recuerden que estos virus, como ya no están activados, como ya no tienen capacidad infectiva, pues ya ni siquiera tenemos el riesgo, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, enfermedades como dengue, ébola, que el virus entra y se multiplica acá dentro de los macrófagos, eso ya no va a pasar. Aquí lo único que va a pasar es que los macrófagos los pueden degradar y ahora presentarlos por el MHC2. No va a haber una presentación tal vez como tal en el MHC1, a menos que el virus todavía de alguna forma pueda ser internalizado a esta célula. Pero a lo mejor sí, ni siquiera puede ser internalizado porque le inactivamos las proteínas, por ejemplo, con formaldehído, puede quedar aquí. Aquí puede quedar este virus y entonces aquí lo toman estas células presentadoras de antígeno, lo degradan y todavía pueden ser capaces aquí de inducir esta respuesta. Recuerden que pues las presentadoras de antígeno son las que van a interactuar aquí con los CD4. Los CD4 son los que van a activar a los citotóxicos y a las células B y pues bueno, obviamente van a inducir estas células de memoria. Pero en realidad, pues con que actives esta parte, aunque no actives esta, ¿no? Esta otra de la producción ahí de proteínas, la producción de ácidos nucleicos, pues no importa, con las puras partículas inactivadas puedes llegar a inducir toda esta parte. Que obviamente esto, pues al amplificarse en varias células y todo, va a ser más efectivo, sí, es posible, pero a veces con esto es suficiente, ¿no? Y les digo, muchas vacunas no lo han demostrado que esto puede ser suficiente.
Ahora, vamos a ver esto de los vectores virales. Como decíamos, aquí la diferencia, vean este virus, ¿no? Aquí, bueno, les intentan dibujar el SARS-CoV-2 con su membrana, su cápside ahí adentro helicoidal, que bueno, yo casi no la veo porque está como amarillita, no sé si ustedes la vean, pero casi no se ve, pero bueno, ahí está. Y vean que aquí cuando hablamos de vectores virales es un virus totalmente diferente, que era lo que decíamos hace rato. Un virus totalmente diferente que incluso lleva aquí su genoma propio del virus, por eso se los están poniendo azul. Y vean que entre ese genoma lleva un cachito ahí amarillo. Ujú. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de estas vacunas por vectores virales? Puede ocurrir la adhesión y penetración del virus, en este caso del vector, y una vez que está dentro, me parece que el único propósito es que se empiece a producir, en este caso, las proteínas de interés a partir del RNA mensajero. Exactamente, aquí generalmente son adenovirus y lo que va a suceder es que este adenovirus va a venir aquí adentro de la célula y entonces van a empezar a producir todas las proteínas virales y generalmente pues esas proteínas virales pues muy probablemente o seguramente ya ni siquiera son del adenovirus, sino más bien son las proteínas ahora de nuestro virus del SARS-CoV-2 en este ejemplo, ¿no? Y entonces, pues ahora es lo que vamos a producir. Se empiezan a producir estas proteínas aquí. ¿Quién las va a ver? El MHC1 las va a expresar. Pero recuerden que pues también llegan las presentadoras de antígeno, detectan esto, las C citotóxicas, y entonces eso es lo que va a encender todo este mecanismo. También es posible, dependiendo obviamente de la composición de los antígenos, de estos vectores virales, que incluso se puedan producir estos vectores virales, ¿no? Que a lo mejor no le hayan cambiado un montón de este genoma, sino que simplemente le hayan por ahí adicionado, por ejemplo, la proteína S, ¿no? Del virus de coronavirus, pero de ahí en fuera todo el genoma de este virus quede intacto. Y entonces es posible que todavía podamos producir este vector viral aquí dentro de esta célula como si fuera un adenovirus común y corriente, solamente como un gen, con un gen extra, y que todavía se pueda llegar a producir este virus, perdón, y este virus infectar otras células y de esta forma hacerlo un poquito más eficiente, ¿no? Obviamente, pues dependerá de cada formulación, pero bueno, aquí justamente la idea es que más bien un un virus no relacionado va a llevar un gen del virus de nuestro interés y ese es el que se va a amplificar aquí, ¿no? En la replicación viral. ¿Sí? Déjenme, voy por un poco de agua porque mientras vayan pensando, ¿cuál es la composición o cómo, cuál es, mejor dicho, el mecanismo de acción de las vacunas de RNA? Déjenme, voy por un poquito de agua. Ay. Ya regresé. Mi piecillo no me deja mover tan rápido, pero ya estoy acá. A ver, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de de estas vacunas de RNA? Se crea un RNA, bueno,
se crea un RNA mensajero para que las células puedan sintetizar la parte que es la proteína, perdón, y ya esto pueda activar el sistema inmune. Ajá. Aquí exactamente la idea es que estos RNAs mensajeros, bueno, más que se creen, pues ya, pues tú lo produces, ¿no? Puede ser incluso por síntesis química o puede ser porque lo expreses en un plásmido, no sé, hay diferentes formas de producir estos RNAs, pero en realidad tú lo que le vas a meter a la célula ya es un RNA. En realidad estamos haciendo un poquito la estrategia que hacen los virus de RNA de polaridad positiva, ¿no les suena parecido? ¿Qué es lo que hacen estos virus en realidad a la célula? Le inyectan a la célula un RNA mensajero, la célula piensa que es de ella y los ribosomas inmediatamente van a tomar este RNA mensajero que nosotros le metimos y van a hacer las proteínas. Estas proteínas las expresan en el contexto de MHC1 y entonces es lo que te va a encender toda la respuesta inmune, porque al final esto pues no estas células T, CD8, pues no dicen, ah, no, esto venía de un mensajero nada más, o esto venía de un virus, o esto venía, no, pues ellos simplemente lo detectan y dicen, ah, esto es extraño y ya, ¿no? Y se empiezan a generar todos los mecanismos de reconocimiento. También obviamente llegan las presentadoras de antígeno, y también hacen la presentación y todo esto que se necesita para pues la respuesta inmune, ¿no? Ahora aquí la cuestión es que generalmente estos RNA se meten en vesículas de lípidos. ¿Por qué creen que sea necesario? Porque no nada más meten el RNA así. ¿Qué proceso estamos queriendo ahí como simular o favorecer? La endocitosis o fusión de membranas. Exactamente, Carlos. Eso es lo que queremos nosotros promover. O sea, al meterlo ya de una vez aquí en lípidos, pues tú lo metes ahí, tú lo inoculas en un cierto sitio en un cierto sitio. Y entonces lo que vamos a favorecer con estos lípidos es que simplemente estos lípidos se fusionen, por ejemplo, con los de la membrana, ¿no? Y entonces ya hacemos que el RNA entre de una forma más fácil, porque si nada más pusiéramos el RNA así solito, purificado, muy difícilmente estas células, o sea, las células no andan ahí por la vida queriendo engullir RNAs, ¿verdad? Entonces es muy difícil que ese RNA pueda ingresar a la célula así nada más. Obviamente estas que son presentadoras de antígeno, pues sí, puede ser que lo tomen, ¿no? Que por ahí lo capturen estos RNAs, pero no tendrían obviamente la misma funcionalidad, ¿no? Porque a lo mejor acá más fácil se degradan al final. Si estas, recuerden que estas presentadoras de antígeno generalmente fagocitan y forman un fagosoma. Y en este fagosoma, pues, ¿qué es lo que va a hacer el RNA? Pues en este fagosoma generalmente no van a tener RNAs, ¿no? Digo RNAs, ahora yo. No van a tener ribosomas que me lean esos RNAs, ¿no? Entonces, pues ahí se perderían estos RNAs, pero si tú los pones en lípido, ahí sí se pueden fusionar, incluso acá en estas células, ¿no? A lo mejor entrar directamente al citoplasma y entonces ahora sí, pues sintetizar estas proteínas que son del virus, ¿no? Porque pues obviamente tú le metes un mensajero de interés. Y ahora, por ejemplo, las vacunas de DNA, ¿cómo es que funcionan estas vacunas de DNA? Es similar con las de RNA, ¿no? También tienen que llegar a la célula para generar la proteína y ya esta proteína es identificada por el sistema inmune para la generación ya después de anticuerpos. Exactamente, Bárbara. También funcionan de forma muy parecida. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el DNA, recuerden, este no va a ser leído por el ribosoma y no va directamente a producir la proteína. Estas vacunas de DNA, esas sí tienen que llegar al núcleo de la célula y tienen además que ser reconocidas por la RNA polimerasa, porque lo primero que tiene que hacer la célula es esos RNAs mensajeros, pero ahora no se los vamos a poner ya puestos. Ahora los va a hacer la célula para que
a partir de esos RNAs que se están generando, pues ya se producen estas proteínas virales. La ventaja que esto podría tener sobre las vacunas de RNA, pues es que aquí tú le metes un DNA y de ahí te va a producir un montón de mensajeros, ¿están de acuerdo? Mientras que aquí, si tú ya le metes los RNAs, pues ya está hecho. O sea, si le tienes que poner una gran cantidad de RNAs para que se produzcan varias proteínas, ¿no? Porque pues ya no se van a producir más. Entonces, esto te podría realmente amplificar el efecto de lo que sería ponerle simplemente RNAs mensajeros. Esa podría ser una ventaja, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿cuál podría ser una desventaja? La inserción al genoma. Exactamente, estos se podrían llegar a insertar en el genoma, ¿no? Y entonces de repente producirnos por ahí otras cuestiones, ¿no? O a lo mejor sí, aquí sí tendría fundamento luego los argumentos de la gente antivacunas, que podría decir, es que las vacunas se insertan en tu genoma y ya de ahí te quedan para toda la vida. Pues cuando nosotros ya estudiamos genética, ya vemos que estas cosas no son tan fáciles, ¿no? No es así de que, ay, todos los DNAs que le metas se te van a insertar en el genoma. En realidad son eventos más bien raros, ¿no? Que un plásmido se meta en los genomas, pero bueno, ahí sí podría ser más factible, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa podría ser una desventaja, que ahí no puedes asegurar que no se pueda introducir al genoma. Otra cosa es que también farmodinámicamente hablando, pues el hecho de que este DNA tenga que llegar al núcleo para encontrarse con las RNAs polimerasas a lo mejor tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, de todas formas vas a necesitar una buena cantidad de DNA porque mucho a lo mejor sí va a entrar a la célula, pero se va a quedar en el citoplasma y de todos modos ahí no va a servir para nada, ¿no? Tiene que llegar al núcleo. Entonces también esa podría ser una desventaja, que a lo mejor también la eficiencia no es necesariamente la que pues de entrada sonaba. Ay, pues entró un plásmido y te produce ciertos mensajeros y ya, ¿no? A lo mejor necesitas meter muchos plásmidos para que alguno de ellos entre al núcleo y entonces sí se pueda llevar a cabo esta síntesis de RNAs. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de estas vacunas que más bien están basadas en proteínas? Aquí ya no le metes el RNA para que se produzcan estas proteínas. Ya no le metes el DNA para que se produzcan los mensajeros y luego las proteínas. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de estas de subunidades? Podría ser que estas proteínas ya actúan como tal ya de antígenos y pueden activar la respuesta inmune. Exactamente, si tú al final le metes cachitos, pues ya lo podrías meter directamente aquí, como en la presentación de antígenos, ¿no? Otra cosa es que también estas proteínas pueden llegar a ser aquí, también generalmente vas a usar adyuvantes para que también en algún momento dado pudieran ser fagocitadas y degradadas en el contexto de estas células presentadoras de antígeno y de esta forma inducir esta activación. Ese también podría ser un mecanismo. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de, por ejemplo, la vacuna de papiloma, que era una vacuna también de subunidades proteicas, ¿no? Que era la proteína de la cápside, pero como esta proteína era única y cuando se produce en grandes cantidades tiende a agregarse, incluso aquí nos producía una partícula que era parecida a la partícula del virus, ¿se acuerdan? Que eran estas que incluso se llaman virus-like particles o partículas parecidas a virus, pues en español. Y entonces, pues aquí sucedía exactamente lo mismo que podría suceder con todo el virus, ¿no? Que el macrófago, por ejemplo, engulle toda esa cápside, aunque esté vacía, la degrada y entonces presenta las proteínas. Esa es la idea, nada más. Claro, con la seguridad de que como ya no tiene material genético, pues no va a pasar nada más que pues la degradación de esa cápside, ¿no? Definitivamente, pues ahí no hay forma de que te produzca la enfermedad.
Entonces, pues ya analizando todos estos mecanismos de acción y como justo decía hace rato la profesora Paola, ¿no? Aquí ya te puedes dar cuenta que en realidad las únicas vacunas que te podrían producir la enfermedad, pues son estas, las vacunas vivas atenuadas. ¿Por qué? Porque puede ser que si yo, pues sí, me inoculan con un virus vivo atenuado, porque pues me podría producir la enfermedad tan grave como la enfermedad normal, ¿eh? Hay ese riesgo incluso. ¿Me podría repetir la pregunta, profe? Sí, ¿por qué las vacunas de virus vivos atenuados te pueden producir la enfermedad? Porque pueden recuperar su virulencia. Exactamente, así como mutaron para ser inactivadas, pues pueden mutar y ahora, especialmente hay incluso algunas cepas en que solamente una mutación puntual es la que te da la atenuación. ¿Cuál es la probabilidad de que otra vez se vuelva a revertir esa mutación? Pues es la capacidad de mutación que tengan sus polimerasas. O sea, si la polimerasa se equivoca uno en cada 10 a la 4, uno en cada 10,000, pues esa es la probabilidad que tienes de que otra vez vuelva a revertir esa cepa, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí sería el riesgo y que pues en realidad te estarían inoculando así como decían hace rato, ¿no? Que 6,000, échenme el coronavirus, pues sí, casi casi te lo están echando, ¿no? Ahí. Pero bueno, obviamente se trata, ¿no? De que estas vacunas sean lo más estables posibles. ¿Qué quiere decir que sean lo más estables posibles? Pues que haya algunos mecanismos que favorezcan ¿cómo decir? Esta mutación permanezca, ¿no? Y se acuerdan, ¿no? Cuando hacíamos el ejercicio este de los papelitos, que de repente a veces cuando seleccionas una cierta mutación o un cierto grupo de mutaciones, muchas veces hay otras mutaciones que están acompañando y que obviamente cuando vas amplificando, pues también esas mutaciones nuevas, que además no habían sido seleccionadas con una cierta presión de selección, se seleccionaban. Entonces, muchas veces esas mutaciones también favorecen, ¿no? A la estabilidad de este virus. ¿Por qué? Porque a lo mejor si esa mutación le da cierta ventaja al virus, pues a lo mejor son esos virus los que principalmente se van a favorecer, los que tengan esas mutaciones. Entonces, a veces, muchas veces de eso depende la estabilidad de una vacuna, ¿no? En fin, esos son los diferentes mecanismos de acción. Aquí en realidad pues está simplemente repetido por si no, no nos había quedado muy claro. En una vacuna de DNA, como les decía, tiene que ingresar, ¿no? Incluso lo pueden hacer por electroporación. Llegar al núcleo, ven aquí cómo llega al núcleo y de ahí producir los mensajeros para producir las proteínas y ahora sí inducir la respuesta inmune. Mientras que las vacunas de RNA, pues simplemente liberas aquí el RNA que es reconocido inmediatamente por los ribosomas, se producen las proteínas y pues de nuevo, ¿no? Está la inducción de la respuesta inmune. Ahora sí vamos a lo importante. Ay, Dios. Lo importante en el sentido de esta clase, ¿no? Bueno, ya vimos los diferentes tipos de vacunas. Era muy importante ver esto de los mecanismos de acción y todo, la composición. Pues ahora pensar, bueno, ¿cómo voy a producir esas vacunas? Y pues bueno, obviamente ustedes no lo han hecho en el laboratorio, pero sí hemos visto, ¿no? Y nosotros siempre les hemos dicho, pues agarras tu botellita y le quitas el medio, infectas y no sé qué, ¿no? Pero obviamente cuando ya hablamos de producción de vacunas, pues no estamos hablando de una botellita, ni siquiera de 10, 15 botellitas, ¿no? Estamos hablando de botellas, así enormes y de procesos industriales, ¿no? Imagínense ahorita, por ejemplo, con toda la demanda que se tiene no solo en nuestro país, en el mundo, ¿no? De todas las vacunas del SARS-CoV-2, que la gente se pusiera así como a infectar botellitas, ¿no? Pues no acabaríamos nunca, ¿no? Entonces, pues obviamente no nos vamos a meter en cosas de escalamiento, ni mucho menos, porque pues esas cosas no las sé, ni las sé siquiera.
Pero pues obviamente creo que sí es importante, ¿no? Que ustedes tengan la idea que obviamente si a ustedes les toca en algún momento dado de la vida trabajar con producción de vacunas, hasta anoche se me estaba ocurriendo, ¿cómo no le dije a Lalo, al esposo de Paola, que nos hablara de esto? Porque él estuvo trabajando en la producción de vacunas. En otros cursos lo había yo invitado, pero bueno, pues pero pues ahora no lo hice, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces espero que de todos modos, pues nos quede por aquí claras algunas cuestiones, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿cuáles van a ser como los pasos ya en la producción de las vacunas? Ya no en a cómo lo hacen para generar la inmunidad, no. Ahora, ¿cómo producirían ustedes una vacuna? Pues vamos a ver. Si nosotros queremos producir, por ejemplo, una vacuna que es de tipo inactivado, ¿no? O sea, que tenemos que tener el virus y después, por ejemplo, ponerle formaldehído para que se inactive, ¿no? O, por ejemplo, un virus atenuado, que nosotros ya tenemos un virus atenuado y pues lo vamos a propagar para que se produzca la vacuna. Entonces, pues obviamente nosotros tenemos que tener, como siempre, también, por ejemplo, esto funciona en vectores virales, ¿no? Si al final nosotros tenemos un virus que va a llevar un cierto gen de otro virus, de un virus de interés, pues de todos modos tenemos que propagar ese virus, ¿no? Y recuerden que los virus, pues no los podemos propagar si no tenemos células. Entonces, pues aquí generalmente lo que se prefiere es el uso de cultivos celulares, aunque también hay vacunas que se pueden producir, por ejemplo, en embrión de pollo, como decíamos, la de la influenza. ¿De qué dependerá que yo utilice cultivo celular o que utilice embrión de pollo? ¿Del tipo de virus también? Exactamente, pues para empezar del tipo de virus. Si mi virus solamente se multiplica en embrión de pollo, pues ya, ¿qué le hago, no? Pues lo produzco en embrión de pollo. Por ejemplo, en el caso de influenza se produce en embrión de pollo y también influenza se puede propagar en células MDSK. Pero si ustedes investigan o ustedes se fijan en la producción de vacunas de influenza, todas se hacen en embrión de pollo, ¿no? Si nosotros consideramos, por ejemplo, cuestiones de bioética, pues ustedes dirían, bueno, pues yo preferiría en realidad producirlas en células, ¿no? Si nosotros pensamos también en cuestiones de, por ejemplo, incluso de seguridad, ¿no? No es que los embriones de pollo sean inseguros, pero recuerden que, por ejemplo, hay mucha gente alérgica al huevo. Entonces, pues, en ese sentido, pues a lo mejor diríamos, pues pues entonces mejor, ¿por qué no cambiamos a cultivos celulares? ¿Por qué creen que en el caso del virus de influenza no se haya hecho ese cambio a cultivos celulares? Es una vacuna que se produce anualmente, ¿no? Un montón de gente la consume. ¿Por qué la seguimos haciendo en embrión de pollo? Tal vez porque es más económico. En realidad es más económico, sí. Esa es una cuestión súper importante, ¿no? Como decíamos hace rato, pues a veces, pues sí, nos guste o no, muchas veces, pues la cuestión también es vender, ¿no? Y las empresas que producen las vacunas, pues no las producen de a gratis ni por que quieran salvar al mundo. Las producen porque van a tener beneficio económico. Entonces sí es más barato, pero también tiene una cuestión, pues propia del virus, ¿no? Si bien el virus se puede propagar en células MDSK, pero los títulos son bajitos, entonces necesitaríamos una gran cantidad de cultivos para producir realmente muy poco virus. Y entonces con todo y a lo mejor que por bioética sería mejor hacerlo en células o que por cuestión de estas personas, ¿no? Que por ejemplo son alérgicas y así, pues también convendría, pero en realidad realmente no obtendríamos la cantidad suficiente, ¿no? De virus. Entonces, pues lo haces en embrión de pollo, ¿no? Pero bueno, al final, pues el punto es ¿no? Tú tienes que tener tu modelo, ya sea, por ejemplo, el cultivo celular o el embrión de pollo,
Nada más para terminar, ¿sí se acuerdan que, por ejemplo, cuando hablábamos de rabia, decíamos que, por ejemplo, rabia sí hay vacunas que se producen en embrión de pato, hay vacunas que se producen en cultivos celulares, ¿no? Y decíamos que ahí también dependía de la cepa. Pues es más o menos la misma cuestión que ahorita decíamos, por ejemplo, del virus, ¿no? De influenza. Si bien sí podemos poner varias cepas en diferentes medios, ¿no? En cultivo celular o en embrión de pato, pero pues obviamente va a depender de la cepa. Si la cepa se propaga mejor en embrión de pato, pues lo vas a hacer en embrión. Si la cepa se propaga mejor en cultivo celular, pues lo vas a hacer en cultivo celular. Y además, pues en cultivo celular, pues tienes esa ventaja, ¿no? Que a lo mejor te vas a evitar algunas cuestiones de bioética y te vas a evitar, pues, las cuestiones estas de las alergias, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo hacemos de forma general la producción de vacunas en células? Pues lo primero, pues, será hacer tu propagación de células, ¿no? Tienes que tener una cantidad de células adecuada. Después vas a inocular el virus, vas a dejar que este virus se produzca, ¿no? Ustedes ya saben que lo pueden, así tal cual como lo hacíamos en una sola botellita, pues ustedes pueden ir monitoreando la cantidad de efecto citopático y pues dependiendo del virus, dependiendo de tu proceso de producción, pues te dirá, pues cuando tengas un 70% de efecto citopático, cosechas tu virus, ¿no? Y entonces ahora lo cosechas. Aquí, bueno, aquí puede haber varias cosas. Puede ser que sí hagas tu cultivo así en diferentes botellas, que generalmente no lo haces así en botellitas. Son botellas grandes o incluso creo que acá no les puse una foto de estas botellas. Déjame ver cómo se llaman estas botellas, se me fue. Unas botellas que tienen como diferentes superficies. Déjenme le busco una. No me acuerdo cómo se llaman para. Pero a ver si con esto. Sí, ya. Déjenme, se las comparto aquí para que las vean. Ya tenemos incluso, si lo pueden ver aquí, estas botellas que parecen botellas normales. No sé si las alcanzan a ver. Parecieran botellas normales, pero en realidad vean que aquí tienen una superficie, otra superficie, otra superficie. Tienen en realidad varias superficies. ¿Cuál es la ventaja de estas botellas? Que en un menor espacio tú vas a tener un montón de superficies que puedes que puedes cultivar ahí las células. Y en un solo paso, pues tú puedes hacer tus pases, tú puedes infectar tus células, tú puedes propagarlas, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de botellas, pues te pueden dar una ventaja de que produzcas aquí, primero, una gran cantidad de células y pues después al infectar estas células, pues obviamente tú vas a producir una gran cantidad de virus. Vean que en realidad tenemos como diferentes modelitos. Vean aquí esta que está aquí parada, ¿no? Como tiene así diferentes superficies. De hecho, hasta como que se ve un poquito como turbiecita, ¿no? Vean también, por ejemplo, estas. Estas son también como parecen placas de Petri apiladas, pero no son placas de Petri apiladas. Esta es una sola botella que también de nuevo tiene muchas superficies. Y no sé si además vean aquí que tiene como valvulitas. Sí, sí se ve. Ajá. Muchas veces también es posible que tú hagas cultivos continuos de células. O sea, les estás ahí como que haciendo circular. O sea, no nada más es de que pones la botella, le pones el medio y la guardas ahí y después vas revisando a ver si no se ha gastado el medio. Aquí estas botellas le meten el medio de forma continua y continuamente están teniendo ese aporte de nutrientes. Acá también, como está teniendo un flujo constante ese medio, lo que está haciendo es que las células que se van muriendo, que se van desprendiendo,
se va liberando. Y entonces estos cultivos continuos incluso son cultivos que no necesitas estar pasando cada vez, sino pues cada cierto tiempo, pues estarlos inoculando con células y pues se van a estar creciendo continuamente, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más les quería mostrar eso para que vean que, pues bueno, esto del cultivo de las células y de la inoculación puede ser un poquito más eficiente, ¿no? Ahorita les voy a mostrar otro tipo de botellas que también se pueden utilizar. Bueno, si no de una vez, creo que no lo tengo acá. Déjenme ver. Ah. Entonces déjenme, ay, es que luego cuando está uno preparando de repente la clase, de repente dices, ah, pues esta figura, pero se nos va que de repente, ya cuando empezamos a platicar dices, ah, pues sí, también les podría enseñar otras células, ¿no? Y ya casi se nos va el tiempo. Ah, pero el chisme estaba re bueno, ¿no? Hace ratito. Sí. Sí, pero bueno, en realidad nos ocupamos mucho tiempo antes, pero creo que también era importante ver todos esos mecanismos de acción. Vean estas botellas. Estas botellas se llaman roller. Ajá, sí las ven, ¿verdad? Ahí. Estas botellas no son como estas botellas que les acabo de enseñar y como las típicas que yo les he mostrado aquí en vivo, ¿no? que son nada más así como una superficie. Estas botellas son, bueno, parecen más botellas, ¿no? Son de tipo circular y vean que además están así como arrugaditas. Pues eso va a aumentar obviamente la superficie. Las células en lugar de crecer solamente en una parte de la botella van a crecer en toda la botella. Y aquí más bien lo que se necesitan son unas incubadoras especiales, por ejemplo esta, en donde vean que aquí tenemos rodillos. Y aquí más bien, bueno, no necesariamente más bien la incubadora es especial. Ustedes pueden adquirir este tipo de rollers y eso meterlo dentro de la incubadora. O incluso tener así cuartos incubadora en donde van a poner acá las células, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos rodillos? Van girando. Al ir girando, pues obviamente te van moviendo la botella, de tal manera que este medio que en este momento quede aquí, cuando esta botella gira un poquito va a quedar acá. Y así sucesivamente, lo que quieres hacer es estar bañando a las células continuamente con este medio y que de esta manera tengan siempre nutrientes. Pero entonces acá tienes un área de crecimiento de las células pues tremenda. Y pues obviamente si tienes mucha área de crecimiento de las células, cuando tú las infectas con virus, pues puedes también tener una producción tremenda de virus, ¿no? Entonces, pues bueno, acá nada más, pues aquí vean aquí que incluso, bueno, está capturado uno, pero vean acá atrás hay más rollers, ¿no? Entonces, como les digo, bueno, rodillos de estos. Entonces, como les digo, incluso ya en una cuestión de una fábrica, por ejemplo, que está produciendo un montón de vacuna, pues esto se puede hacer. Se pueden crecer estas células, las metes simplemente en el cuarto incubadora y pues ahí las tienes, ¿no? Y tienes una producción ahí muy grande de células y de virus. Ujú. Bueno, hay más ejemplos, pero pues ya en realidad todos son iguales, ¿no? Bueno, entonces una vez que tú ya cultivaste, cosechaste tu virus, entonces pues ahora simplemente hay que centrifugarlo, purificarlo y pues bueno, si por ejemplo este es un virus atenuado, pues aquí lo único que tienes que hacer es ponerle, por ejemplo, pues cuál va a ser tu adyuvante, tu estabilizador, algún preservativo. O sea, aquí ya nada más realmente haces la formulación de tu vacuna en esta parte, después llenas tus botellitas y pues ya las tienes empacadas. Entonces vean que en realidad pues como que la parte más fuerte o más virológica de este proceso pues está arriba, ¿no? En este esquemita. Ajá, en esta parte. Vamos a ver en los últimos 10 minutitos que nos quedan algunas variaciones de estos pasos generales, ¿no? Y una de esas variaciones puede ser que las células no las crezcas ya ni siquiera en estos rollers, sino que las crezcas aquí en fermentadores,
en donde si ustedes ven esta fotito, van a ver que en realidad tenemos esferitas pequeñitas y estas esferitas pequeñas están cubiertas de células. Entonces esa también es otra manera de que nosotros hagamos más eficiente primero la producción de células y después obviamente la infección de estas células, ¿no? Entonces también estos mecanismos se utilizan para el cultivo celular. Y pues bueno, esa sería así como una variación, ¿no? Como les digo, en realidad, aunque estos son los pasos generales, pues esto lo puedes hacer pues para un virus atenuado, pero están de acuerdo que también lo podrías hacer para un virus inactivado. Obviamente no vas a propagar un virus inactivado. Tú primero pones el virus normal, haces la infección de las células, después lo cosechas y cuando lo cosechas puedes hacer diferentes cosas, ¿no? Puedes, por ejemplo, removerle el material genético a este virus para inactivarlo o lo puedes inactivar con formaldehído, ¿no? O incluso lo puedes disgregar y entonces ya de ahí obtienes alguna vacuna subunitaria o de estas vacunas que son como fragmentos, no precisamente proteínas recombinantes, ¿no? Sino que son fragmentos del virus. Entonces, pues en realidad, por eso les decía yo, ¿no? Que estos podrían ser como pasos generales, en donde primero pues pones tus células, luego las infectas con el virus, cosechas, purificas y pues bueno, de aquí esto es como lo común en todas y dependiendo si nada más es una vacuna atenuada, pues le vas a poner ya todos los componentes de tu vacuna. Si es una vacuna inactivada, pues entonces una vez que cosechas, ese es el momento de inactivar. Y después, pues también si es o sea, fragmentos de virus, pues también, ¿no? Ahí lo puedes disrumpir. Y después haces la formulación. ¿Cómo creen que puedo yo demostrar que un virus es, después de que ya hice todo este show, de que ya propagué mi virus, ya lo coseché, ya lo inactivé, ¿cómo podría yo demostrar que de verdad ese virus está inactivado? ¿Cómo se les ocurre que podría ser un control de calidad? En cultivo celular, si no muestra efecto citopático. Efectivamente, simplemente lo pones en un cultivo celular y ahora ya no tiene que haber efecto citopático. Pero entonces, pues vean que esto tampoco es una cosa así de, pues lo pones y en media hora ya tienes el resultado, ¿no? Tienes que esperar varios días para que efectivamente veas que tu título viral, pues ha bajado, ¿no? Aquí no te serviría hacer, por ejemplo, un RT-PCR, porque de todos modos tú podrías estar detectando el material genético, aunque el virus esté inactivado, y eso no quiere decir que está inactivado o que no lo está, ¿no? Entonces, aquí sí tendríamos que hacer forzosamente, pues incluso una titulación del virus, no solamente decir, pues lo pongo en el cultivo celular, sino que aquí tendríamos que hacer una titulación que podría ser, por ejemplo, por TCID50 o por PFUs, y entonces ver que efectivamente ya no tienes la presencia de placas líticas o que ya no tienes dosis infectivas en pues en tu preparado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, creo que esto es básicamente pues lo mismo, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los pasos generales? Entonces, pues ya, creo que no la podemos saltar. Nada más, obviamente, pues estos pasos ya no serían tan generales si hablamos de vacunas recombinantes. Si hablamos, por ejemplo, de vacunas recombinantes, como yo les decía, en donde realmente lo que tú vas a tener es, no vas a producir el virus, sino lo que tú vas a tener es, por ejemplo, afuera vas a tener un plásmido que está codificando para esa proteína, ¿no? Y entonces ahí más bien no produces al virus. Ahí lo que vas a hacer es que inicialmente del virus tomaste un cachito de su genoma, ese cachito del genoma lo metiste en un plásmido y ahora más bien lo que tú vas a producir es ese plásmido y ese plásmido después lo vas a insertar, por ejemplo, en una levadura. Recuerden que pues también una ventaja que tenemos con las levaduras es que se pueden pues producir fácilmente en fermentadores, no necesitan tantos nutrientes como los cultivos celulares y pues también incluso te pueden llegar a glicosilar algunas moléculas, algunas proteínas si se necesita, ¿no? Pero además si tienes proteínas, por ejemplo, como esta de la cápside,
que no necesitan ser glicosiladas, pues incluso lo podrías producir en bacterias, ¿estamos de acuerdo? Esta proteína recombinante. Entonces aquí sí te va a cambiar un poquito la forma de producción. Aquí no vas a hacer cultivos celulares y los vas a infectar con el virus. Aquí lo que vas a hacer es producir tus plásmidos, como ustedes ya saben, en biología molecular, que los produces en grandes cantidades en una bacteria o en una levadura, luego los purificas, luego con esos plásmidos vuelves a transfectar bacterias o levaduras, dependiendo pues de tu gen de interés, y entonces ahora sí le pones, generalmente estos plásmidos pues tienen algunas secuencias, ¿no? Que te van a ayudar para la expresión de proteínas, algunos promotores y eso. Entonces, ya que se producen aquí dentro de esta levadura, se producen aquí las proteínas, más bien lo que tú vas a purificar ahora son las proteínas. Y pues eso es lo que después vas a formular. Entonces vean que en este caso sí cambia un poquito el proceso de producción. Aquí no vas a cultivar ni cosechar virus, sino más bien por técnicas de biología molecular vas a producir tus plásmidos y a partir de los plásmidos pues tus proteínas. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no queda claro? Sí. Bueno. Y pues bueno, en el caso de las vacunas de DNA, pues lo que tienes que hacer es producir los plásmidos, ¿no? Entonces ahí de nuevo no necesitas hacer la producción de virus, sino más bien hacer la producción de tu plásmido. Y pues bueno, más bien ahí es como diseñas el plásmido, pero bueno. Entonces, ya para terminar, ¿cómo evaluamos las vacunas? Pues bueno, vamos a, primero obviamente pues tienes que hacer una etapa preclínica, ¿no? En donde vas a seleccionar, vas a incluso a diseñar tu vacuna, puedes hacer pruebas in vitro, ¿no? In vivo. Después pasas pues a la fase 1, donde vas a tener un pequeño grupo de personas y pues ahí tienes que evaluar pues la respuesta inmune. Como decíamos, incluso en estos pequeños grupos de personas, generalmente no retas a las personas con el virus. O sea, no es que digas, eso sí lo haces con los animales, ¿no? Con los animales sí dices, bueno, pues voy a tener mi grupo de vacunados, no vacunados, les voy a medir, por ejemplo, la producción de anticuerpos, pero además los voy a retar con el agente patógeno para ver si funciona. Pero ya con las personas no lo puedes hacer, ¿no? Con las personas solamente vas a poder evaluar, por ejemplo, pues que no haya reacciones adversas y pues que haya una respuesta inmune que la vas a medir a través de la producción de anticuerpos. Después, pues lo único que vas a ir haciendo es aumentar el número de personas, ¿no? Entonces, en la fase 2, pues ya vas a agarrar, si aquí habías agarrado, bueno, no 3 literal, ¿no? Pero bueno, si aquí habías agarrado un pequeño grupo, aquí vas a tener un grupo mayor. En la fase 3, pues obviamente ya vas a agarrar incluso una población, ¿no? Entonces, pues esa va a ser la cuestión. Y pues bueno, creo que con esto terminamos. Les iba a dar pues ahí algunos ejemplos de vacunas, pero pues en realidad ya hablamos de esto, ¿no? Entonces, pues igual rápido, tal vez empecemos la próxima clase un poquito con esto, para que no se quede ahí. Ujú. Bueno, dudas, comentarios en un minuto.